Hola a todos los que se están empezando a unir. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Hola, hola, vamos a empezar. Muchas gracias. Ok, tenemos la mitad, ya tenemos. Tenía la cámara, la otra cámara activada. Ya. Eso pasa, suele pasar. Muy bien, lo logramos. Estamos ya en nuestro tercer live, 3 de 3 de música para sanar de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Pérez, tan divina, estar acá hoy con nosotros. Cada vez se nos están uniendo más personas para este cierre final, que bueno, que para mí es un comienzo, ¿no? De todo este tema tan interesante. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, gracias. Emocionada. Bueno, me encanta. Lo logramos. Yo estoy viendo que además en mis gafas se ve el reflejo de la luz, pero bueno, todo es una experiencia para que me puedan ver mejor. Así que bienvenidísimos a todas las personas que se están uniendo, a todos los que nos van a ver en esta grabación más adelante. Este tercer live, como les hemos venido contando a lo largo de las sesiones pasadas, para los que no los han visto, súper invitados a verlos, hemos estado hablando de la musicoterapia, de cómo es que la música nos ayuda para sanar, cómo es que rodea nuestras vidas y a veces somos totalmente inconscientes que tenemos esta gran herramienta a nuestro lado, a nuestro favor. Así que bueno, ya hemos pasado por frecuencias, vibraciones, mejor dicho, cómo gestionar o atravesar las emociones, hemos aprendido un montón y hoy justo queremos hablar de este tema ya más a profundidad, cómo lo llevamos para aplicar en nuestra vida diaria, cómo es que podemos tener ejercicios prácticos que realmente nos ayuden con este tema de la música. Entonces, qué mejor que tener acá nuestra coach y música especializada para hablarnos de este tema. Mil gracias. Y yo quiero preguntarte, Caro, bueno, ya sabemos muchísimo de esto, pero realmente yo he escuchado que por ahí hay pues un montón de mantras, se utiliza la música en meditación, está sound healing, están ceremonias con música, está kirtan. Bueno, hay un montón de información que me encantaría empezar a desglosar y entender un poquito mejor con tu ayuda, qué es cada uno, cuál es la diferencia, para qué nos funciona, cuándo sí, cuándo no, y bueno, cómo ha sido tu experiencia también en este mundo. Bueno, digamos que uno de los acercamientos más fuertes que he tenido yo con la sanación del sonido es a través de los mantras. Esa es como la primera que yo escogería. El mantra es, son como sílabas consonantes, o sea, es como un pedacito que no necesariamente tiene como un significado como tal, una traducción como tal, porque lo que importa no es su significado, sino la consonancia, el sonido y la vibración interna. Ujú. Mantras, lo que traduce, viene de la palabra manas, que significa manas, manas y tras, que significa instrumento de la mente o herramienta de la mente. Y lo que hace un mantra es que a través de sus consonancias, de su vibración, que es frecuencia traducida en sonido, el mantra es vibración, es energía en sonido. Lo que hacen estos mantras es que nos ayudan en la repetición del mantra, en la repetición de ese sonido y de esa frecuencia, a poder entrar mucho más profundo en un estado meditativo. Si bien la meditación la conocemos como ese espacio en el que nos traemos presentes y lo que hacemos es como dejar ir los pensamientos y tratar de estar en ese estado mental como de nada, no dejar la mente en blanco, sino como de encontrarnos en esa nada, lo que hace el mantra, este instrumento de la mente, es poder llegar a través de esa repetición de mantras a ese estado de la nada o del ser o de la conexión profunda con quien somos sin estar conectados con la mente. Entonces, es una
herramienta tremenda. Y lo interesante de estos mantras es que estos mantras tienen siglos y siglos y siglos de haber sido canalizados por estos maestros y estos monjes y tienen como muchísima historia. Entonces, cuando nosotros cantamos un mantra hoy, la mayoría de estos mantras que vienen descargados como un Gayatri Mantra, que es el mantra del sol, son mantras demasiado antiguos, a veces incluso tan antiguos o más antiguos que el lenguaje. Y lo que hacemos es que cantamos esa misma energía que ha sido pasada por generación y generación. Y por eso se sienten tan fuerte, por eso tienen el poder de literal callar la mente y meternos en esa frecuencia de lo que es el mantra. Entonces, aunque no todos los mantras tienen una traducción específica, sí hay mantras que traen una energía específica con la cual Ok. podemos trabajar a través de ese sonido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le cantamos, por el mismo ejemplo que te estaba poniendo ahorita, el Gayatri Mantra, es el mantra a la deidad del sol. Entonces, cuando le cantamos a este sol, es uno de los primeros mantras, de hecho, de los más antiguos. Cuando nosotros le cantamos al sol, en esa época se alababa al sol desde un lugar de, wow, o sea, el sol tiene que tener una batalla todos los días con la noche y todos los días gana. Entonces alababan como el que la luz ganara con encima de la oscuridad, el que siempre era el sol, la luz que tanto le provee a la gente y como que siempre está para nosotros. Entonces, cuando le cantamos estos mantras, no solamente le estamos cantando al sol como esa cosa que vemos allá en el cielo, sino también ese sol o esa luz interna que también vive en nosotros. Entonces, estos mantras, absolutamente todos, simplemente nos vienen a recordar algo que ya vive adentro de nosotros a través del sonido y a través de la energía. Entonces, ¿por qué es una herramienta para sanarnos? Primero, porque al estar en la repetición de ese sonido, podemos entrar mucho más profundo al estado de meditación, que dicen los rishis y los grandes maestros, que es en ese estado de meditación profunda cuando nos podemos elevar a algo mucho más, pues a la luz, ¿no? O que nos podemos encontrar verdaderamente con nuestro ser. Es como el estado más elevado de conciencia. Entonces, nos ayuda de esa forma. Pero además, si nos conectamos energéticamente con la energía de cada uno de estos mantras, entonces un poco como ligado a lo que estábamos hablando el live pasado, pues estos mantras tienen la capacidad de con ese sonido y con esa energía cambiar nuestra frecuencia interna, emocional y de pensamientos para entonces meternos como en eso. Hay mantras que son de sanación, por ejemplo, sanación física. Entonces se cantan mucho cuando la gente está enferma de salud o en hospitales. Hay mantras que son de inicios, hay mantras que son de cambios, de transformación. Entonces le pedimos a Ganesha que, por ejemplo, nos ayude cuando estamos terminando una relación con el ex que no podemos soltar, que nos ayude a quitar como todas esas barreras y como a limpiar el espacio para poder encontrar el camino sin ese dolor. Me explico como que cada uno de los mantras tiene como su saborcito, su colorcito y un uso que le damos eh, más práctico. Entonces, eso es como la herramienta mía de Caro que más utilizo el sonido para sanarme. Eh, Claro, y yo tengo una pregunta antes de seguir, te interrumpo, y es, muchas personas me preguntaban antes de tener este live que les interesa saber cómo todo el tabú que existe alrededor de los mantras también, ¿no? Porque de alguna forma está muy estigmatizado como con el budismo o con una religión específica o con que están en sánscrito algunos. ¿Esto qué nos puedes decir de, como de esta información? pues, ¿qué es desinformación? Ok, O sea, más allá de que sea información, es desinformación, los mantras no son una religión. Y creo que esto como invita un poco como a lo que es desconocido, es tildado de malo, ¿no? ujú, Socialmente en general, con todo. Como lo que yo no conozco, mejor ni le entro. Y en realidad los mantras no están ligados específicamente a una religión. Hay mantras que están ligados a deidades, que también son energías, ¿no? Digamos que hay una cosa como bien profunda y es que las deidades del hinduismo, por ejemplo, Shiva, Durga, Ganesha, estos mantras, estas deidades o estos mantras no existían como una forma. El humano más bien necesitaba una forma para entonces como poder se hacer una idea o poder creer en algo, así como cualquier religión lo hace y empiezan a pintar estas formas, pero la realidad es que
Los antiguos sabios, para ellos, no era una forma humana, no era una cosa con brazos y pies y cabezas, era una energía, era una presencia que se hacía presente en el interior a través de ese sonido. Entonces, no todos los mantras son religiosos, pero sí hay veces están utilizados para una religión. El efecto de un mantra es que en la repetición de ese mantra entras en una energía. Y hay mantras que no solamente están del budismo y del hinduismo. Hay un mantra famosísimo que conocemos de este lado del mundo que se llama Amén. Y el Amén es también un mantra. Lo repetimos en la Iglesia Católica una y otra y otra y otra vez. Claro. Y también tiene como su connotación de celebración a la palabra de lo que sea que estén diciendo, ¿no? Cuando se dice Alá en otro lado, eso también es como un mantra. Entonces, estos mantras, la mayoría del hinduismo están en sánscrito porque es una lengua antigua, pero no solamente es una lengua antigua para un lado del mundo, es la lengua antigua de la humanidad. De ahí viene, o sea, es tan antigua como eso. Entonces, eh, sí, es tabú, es como desinformación, no meternos en el mundo de los mantras o no ir a un kirtan porque es que de pronto estoy yendo en contra de mi religión, porque el kirtan, la práctica de kirtan, que es como cantar estos mantras, no es una práctica religiosa, es una práctica de conectarnos a través de nosotros, conectarnos con nosotros a través del sonido. Pero nada tiene que ver con religión, aunque estemos como tocando esas deidades. Por eso también a veces se cantan canciones de medicina en español, ¿no? Le cantamos a la tierra, le cantamos a los elementos, al agua, al fuego. Por eso distintas culturas se han como han hecho rituales de medicina y esto está en libros, documentales, por donde tú quieras. Los primeros rituales son los rituales con la voz y con el sonido, como las tribus se juntaban a cantar una y otra vez durante noches y noches enteras con la luna para crear una energía a través de la voz y a través del sonido de lo que estoy repitiendo con esa intención. Soy capaz de cambiar o crear o destruir, si es necesario, cantándole algo en específico. Entonces los mantras no solamente son en sánscrito, o sea, estos en específico, sí, pero si nos ponemos a pensar, esos mantras existieron quizás antes de la religión, de la misma religión. ¿Y cuál es entonces la diferencia si yo utilizo los mantras en mi meditación a si voy a un kirtan, que tú nos decías ahorita, nos estabas Ujú, mencionando que kirtan precisamente son estos espacios en donde se cantan los mantras? ujú. ¿Cómo funciona ahí la El diferencia? kirtan Nunca he es ido a una un práctica, kirtan, ¿qué es? el Cuéntame. kirtan es una de las prácticas de uno de los caminos del yoga. Ok, El yoga tiene distintos caminos y el yoga lo que traduce es unión, ¿no? Lo que busca el yoga, no el western yoga de este lado que busca pararse de cabeza y poner el pie en la nariz. El yoga verdaderamente lo que quiere, lo que está inspirando es unión. Y para conseguir esa unión se puede hacer por distintos caminos. Las asanas son un camino. El bhakti yoga es otro de los caminos, que es el camino de la devoción. Y una de esas prácticas de devoción es el kirtan. Entonces, ok. para no meternos mucho como en el concepto de la devoción, al final de cuentas el kirtan lo que busca es conectarte con algo superior a ti y a través del sonido y de los mantras conectar con tu corazón. Pero lo que haces en realidad es esa práctica del kirtan, de cantar estos mantras con devoción, con fe, como le quieras llamar tú. Cantamos estos mantras para que después puedas entrar en el sonido, en el silencio. Del sonido vas a ese silencio y a escucharte a ti mismo. Entonces, después de cada mantra, cantamos, repetimos, hay un espacio de silencio. Y también hay espacios de satsang, que son como estas personas que comparten como los aprendizajes. Entonces, dado que estás mucho más abierto para recibirlo, porque la mente pensante no está ahí todo el tiempo, se crean como estos espacios de conciencia y de comunidad. El kirtan se hace en comunidad. Entonces, la primera diferencia entre cantarlo en tu casa y hacerlo en kirtan es que uno es en comunidad y el otro es individual. Y eso tiene un efecto, porque al estar cantando con muchas personas entras en la vibración colectiva, diferente a cuando estás tú. De resto, cuando tú estás cantando un mantra para ti en tu práctica de meditación, puedes llegar a un estado
pero brutalmente profundo, porque también al estar haciéndolo individual estás pues tú contigo, no hay tanta distracción, no están los músicos, no está el baile, no está estás tú contigo, meditando, repitiendo tu mantra las veces que tú quieras. Hay prácticas de 108 cuentas, 2 horas, 3 horas, 8 horas de un solo mantra, para que entonces puedas entrar en esa misma frecuencia y repetirla y repetirla. Entonces, como que las diferencias más bien es como dependiendo de qué, de lo que estás buscando, ¿no? Como en un lado está el mantra como práctica individual para poder entrar, práctica individual como de mi voz, de mi mantra, de lo que sea, y el otro es una práctica colectiva, pero todos al final lo que buscan es esa unión, ese espacio contigo en el que puedes entrar en una meditación más profunda. Ok, está buenísimo. Y ahora me gustaría preguntarte del sound healing, de más ceremonias con sonidos, de como todo este tipo de herramientas que se utilizan alrededor de, siempre tiene que ver con este enfoque como meditativo, de unión, de ir hacia adentro, o pues qué otros enfoques hay y qué otras técnicas o herramientas existen, así como ejercicios prácticos de los cuales deberíamos hablar. Pues mira, el sound healing es como una corriente que pues le pusieron un nombre, pero siempre ha existido. La Ok, terapia a través del sonido, el sonido está en todo y todo el tiempo. Pero digamos que el sound healing, estos instrumentos sagrados, por decirlo así, o estas frecuencias sagradas que crean estos instrumentos, como las arpas, el triángulo, los cuencos, incluso la misma voz con armónicos, o sea, hay ciertos instrumentos ya, si nos metemos mucho más en la cultura latinoamericana, en Colombia, ¿no? Y en las flautas, los tambores, hay muchas, como tengo una amiga que incluso fue a, me voy a desviar un triste del tema, pero tengo una amiga que, colombiana también, que hizo un estudio en el Amazonas de una tribu que se comunica a través del sonido de tambores. wow. A través de los tambores están unos de ese lado del río y los otros de este lado del río, y lo que hacen es que dependiendo de los golpes, del sonido, de dónde le pegas al tambor, los otros cachan el mensaje como si fuera un braille, haz de cuenta, pero son tambores, es música, y entonces así es como saben qué necesitan del otro lado, si va a llover o no va a llover, tararara. Y lo que ella estaba haciendo era un documental para preservar un poco eso, porque se ha perdido esa tradición, Mm. porque no existe abecedario, libros, ni nada. Eso solamente se pasa a través de generación en generación. Entonces, esto es una medicina que ha estado, el sonido ha estado siempre en quién sabe cuánta cantidad de tribus, culturas, la forma en la que como nos comunicamos a través de la música, del sonido de los instrumentos y también cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces, el sound healing tiene distintos usos al final. El sound healing puede ser un encuentro contigo, con tu cuerpo, puede ser un encuentro con el instrumento para que energéticamente te ayude a ti a desbloquear energía que está atorada en el cuerpo, como por ejemplo, no sé si tú has visto o has ido de pronto a una terapia con cuencos que te ponen literalmente el cuenco en alguna parte del cuerpo y solamente con la vibración del cuenco sientes que todo por dentro se está moviendo, o sea, es impactante. Yo alguna vez hice como, me pusieron uno en la cabeza y si estaba muerta me van a romper el cráneo. Pusieron un cuenco de este tamaño, un cuenco tibetano en la cabeza y yo asustadísima, gritando como, no, no le peguen, no le peguen. Cuando le pegaron, te lo juro Boom. que no hubo nada, o sea, no pude ni pensar, pero te puedo jurar que todo en mi cabeza, todos mis pensamientos se pausó, Mm. porque el sonido y la vibración era tan fuerte que no hubo espacio para nada más. Y después de eso simplemente sentí una paz infinita. Yo llevaba varios días con ansiedad, estaba hecho en una crisis muy, muy dura de ansiedad, y ponerme ese cuenco ahí, ponérmelo después en el pecho, me alivió muchísimo. Y no es algo que es medicinal o la ciencia me está comprobando que funciona, pero lo sientes. La vibración de los instrumentos tiene la capacidad de alterar la vibración interna de tu cuerpo, de tus órganos, de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces, eso es para mí lo que es el sound healing. Lo que nosotros conocemos en este lado como western sobre el sound healing es la típica Sí. imagen de la gente sentada, acostada y como muchos instrumentos y alguien tocando todos los instrumentos, pero la realidad es que sound healing lo puedes hacer tú misma con un instrumento o con un solo instrumento, hacerte tú misma
una terapia para abrir, conectar con la sutileza, con lo femenino, con la suavidad, eh, Incluso que es un con la mundo voz, con la voz, ojo. incluso con la voz, que fue algo como lo que tocábamos el tema de el primer live, como el instrumento que por naturaleza traemos todos los seres humanos es la voz. Si tú te metes como un poquito más profundo como ya a la historia de la voz, que sana a una mujer que está teniendo un dolor infinito, que dicen que es el dolor más fuerte que un ser humano puede sentir, que es el de parto, el de literal traer un ser humano al mundo. ¿Qué es lo que te dicen? Utiliza tu voz, gritar, ampliar la garganta es lo que va a hacer que libere la tensión de el dolor que está ocurriendo por acá abajo. Y si tú miras, es impactante cómo el cuerpo humano funciona, porque si tú miras las cuerdas vocales con el piso pélvico, son un espejo el uno del otro. Entonces, cómo el sonido nos puede afectar desde el piso al piso pélvico, todo esto como si fuera como un horno, porque literal lo que Qué somos interesante. por dentro es un instrumento. Si te pones a pensar, esto es como un hornito y es como un instrumento, tal cual como una guitarra, tal cual como una flauta, como cuántos instrumentos no hay que tienen como su cajita de resonancia, un tambor, ¿me explico? Nosotros funcionamos de la misma forma, el instrumento más único y más importante es el tuyo, es tu voz, es tu propia frecuencia. Y eso es lo que tiene como la capacidad, o sea, digamos que para mí, para ponértelo así como en diferencias, el sound healing es cualquier tipo de terapia, como su nombre lo dice, cualquier tipo de sanación que tú te abras a través del sonido, el sonido de instrumentos, el sonido de la voz, el sonido de la música, el sonido de la naturaleza. O sea, incluso hay sound healings que te ponen solamente en la ciudad sonido de pájaros, ¿no? Entonces, Cierto. entonces es eso, es como, como el sonido de ambientes, de instrumentos tiene la capacidad de entrarnos en un estado distinto, de conciencia, de emoción. Qué impresionante llevar esto al lado consciente y entender un poco mejor lo que hay detrás, ¿no? Porque pues tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahorita de la desinformación. A veces nos dicen una palabra y nos imaginamos pues que eso, quién sabe qué ritual, ceremonia o cuántas cosas implica, cuando en verdad es algo que tú puedes hacer incluso en tu propia casa, con tu voz, ¿sabes? Yo recuerdo mucho, no sé, terapias como de gritar enfrente del mar, que no, que es Ujú, totalmente sanador y liberador, o lo que tú estás contando. O sea, creo que son cosas que tal vez todos hemos vivido, experimentado en algún momento de diferentes maneras, pero que a veces no somos conscientes que tenemos ahí como herramienta para ayudarnos. A mí me queda una última pregunta hablando de este tema y es volviendo un poco no tanto a los mantras, sino al tema de meditación con música, que está, ahí sí vuelve el mismo tema como de desinformación, a veces muy ligado a que necesariamente es con mantras, pero no necesariamente. Hay muchas meditaciones que se acompañan de música y esto lo hace mucho más poderoso. ujú, ¿Qué opinas tú sí, como de este tipo de, no diría rituales, sino como de herramientas en ese caso, que ujú. supongo tiene mucho que ver con todo lo que ya hemos hablado de las frecuencias, de las vibraciones y demás, pero cómo ves sobre todo la música ligada a la meditación, que de hecho creo que una persona nos preguntaba al principio también Para al mí está respecto. súper ligado, pero también es muy, tiene como opiniones muy contrarias. Ujú. Digamos que yo tengo uno de mis grandes amigos y maestros con los que trabajo acá, él dice que las meditaciones guiadas, o sea que más bien no se lo inventó él, pues, o sea, más bien desde la filosofía ya muy clavada del yoga, que estas meditaciones guiadas con música, cosa bonita, eso no es meditar. Y yo entiendo su punto, lo que dice, porque en realidad lo que buscan los textos antiguos hablar de la meditación es ese espacio en absoluto silencio y paz mental, lo cual quiere decir que cuando hay alguien que te está guiando a la meditación, estás escuchando una música muy emocional y todo eso, está sirviendo para las distracciones. Sin embargo, yo sí creo que la música dentro de una práctica de meditación juega un papel brutalmente importante, porque el sonido lo que hace es que encapsula, como que le pone una gama a la mente que está tan acostumbrada a pensar.
Esa es la cosa. ¿Por qué meditamos? Porque venimos de un sistema que nos enseña desde chiquitos que tenemos que estar en 10.000 cosas a la vez. 10.000, y está en la naturaleza del humano tener pensamientos uno detrás del otro. Esa es parte de nuestra naturaleza y también parte como de la de construcción y aceptación que nunca lo vamos a poder cambiar. Pero digamos que dentro de la práctica de meditar, cuando tú estás meditando con estas frecuencias así de abiertas, o como por ejemplo el sonido del armonio, que es una sola nota, como eso mismo lo que hace es que hace que tu mente como que se encapsula en ese sonido, y entonces es mucho más sencillo enfocarte solo en la respiración, o solo en tu pranayama, o solo en tu práctica de yoga, que al final también es como estás ahí en ese momento presente. Cuando es música así de que, o sea, guitarras y canciones y voces y letra, pues la mente probablemente se va a ir a ese lugar y como que va a distraerse hacia ese lugar o te va a invocar otras emociones y eso es otro tema. Pero para la meditación de los textos sagrados, que es alejarte de la mente, alejar el ego y como poder estar lo más presente contigo, con el espacio, en quietud, sin distracción del mundo externo, sino con el mundo interno, el sonido juega un papel esencial. Y es por eso cuando tú te pones a ver videos de incluso los kirtan o las prácticas que hacen en los ashrams, casi siempre hay un instrumento por ahí cerca, sea un armonio, sea un sitar, como hay instrumentos muy específicos que lo que hacen es como traerte presente con esa frecuencia, con ese sonido y además de todo como darle como ese juguetito a la mente para enfocarse ahí, entonces poder estar más presentes. Entonces sí es una ayudada si la sabes utilizar. Si no, puede ser que te sirva como algo lo contrario. Por ejemplo, para mí, cuando yo al principio empecé a meditar, yo empezaba a escuchar estas canciones que ponían en las meditaciones guiadas de, no sé, Insight Timer o estas aplicaciones. Ajá. Y pues como músico, yo empezaba como, ¡ah! La voz de esa persona, o sea, para mí que una persona esté cantando en una meditación es como, yo, Caro, me cuesta mucho enfocarme en mi cosa presente porque me voy, como decir, wow, qué lindo todo esto, pero hay gente que me dicen que cuando estoy yo cantando, lo que hace es que literal, como que hay algo de la voz que como que los mete mucho más Enfoca. profundo en el viaje en el que están. Entonces, es muy personal, como para sintetizarlo, es como muy personal, pero lo que tú quieres en una meditación es tener la menor cantidad de distracciones posibles. Y esta música que es pedal, así como etérea, como un loop, como muy el mantra dentro de la música, ¿no? Cosas repetitivas, como cuando es una canción de pronto, la misma canción con el mismo pianito que hace tin, 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 y pues así es toda la canción. Eso mismo funciona como un mismo mantra, y entonces te metes en ese loop y de ahí ya entras mucho más sencillo. Esos son como los tips de música para meditar que yo podría. De De hecho, tengo una acuerdo. playlist que se llama Meditation Soundtrack, por si la Ajá. quieren chismosear, está en el link de mi perfil. Y justo es una playlist que, como de música que he curado para meditar. He meditado con cada una de esas canciones y Y no se de va a la hecho, mierda. entiendo que tienes también muchas o algunas canciones que ayudan a meditar precisamente de tu autoría, ¿o no? Sí, sí, yo hago música para meditar desde ese lugar. Muy bien. Sí, yo hago y creo música para meditar y para acompañar justo estos espacios de sanación. No siempre son específicamente para meditar, pero sí para también acompañar espacios de sanación a través del sonido, con letras con propósito, con letras que te hagan como sentir mucho más allá a través de la música y de la palabra, ¿no? Y eso viene desde un lugar de, pues, la música que nosotros escuchamos nunca es casualidad y pues vivimos en un mundo en el que ahorita, especialmente en el español, pero creo que también en inglés, eh, los mensajes que escuchamos del reggaetón en repeat, por más que el ritmo esté increíble y sea muy divertido, lo que tú estás repitiendo con ese sonido a nivel subconsciente está muy pesado. O sea, la vibración que cargan estas palabras de hablar mal o de hacer mierda, perdón la palabra, pero sí de hacer mierda a una mujer o de hacer mierda a una situación o de glorificar la, la infidelidad o glorificar ciertos comportamientos patriarcales, como que a través de esas letras, pues inconscientemente eso es en donde la cabeza está y termina como permitiendo y aceptando ese lugar. Cuando tú estás escuchando música con una letra distinta, que te mete en una frecuencia diferente, que quizás te hace sentir diferentes cosas, estás entrando en esa frecuencia y va a ser más difícil como que te dejes llevar por pues como esa otra energía, ¿no? Vamos a ponerlo como bien o mal. Entonces,
ese es el tipo de música que yo hago, como yo hago música para espacios de sanación, para la persona que está en este camino de sanación y le encanta la música y quiere escuchar cosas, pero pues no quiere escuchar lo que todo el mundo escucha. Y ahí está, como estas melodías y estas grandes canciones para meditar, hay mantras, hay canciones con letra en español, hay canciones instrumentales, entonces pueden seguirme ahí en Spotify como Carope y ahí se acabó la cuña publicitaria. Buenísimo, pues súper invitados a encontrarte, a seguirte y a empezar a ver y escuchar un poco más esta música, este tipo de herramientas. A mí hay dos que se me ha olvidado preguntarte y justo ahorita que estabas hablando se me vienen a la mente, que creo que son herramientas muy prácticas del día a día, precisamente con ese poder de las palabras que nos pueden ayudar y es una, las afirmaciones y dos, los sonidos blancos. Me encantaría saber también tu opinión al respecto de estas dos herramientas, o por lo menos yo las veo como herramientas poderosas para ayudarnos también, no solo a sanar, sino a construir a partir de. Ajá. Mira, las afirmaciones parten desde el mismo principio del que parten los mantras. Ok, Si la repetición es lo que hace al ser humano cambiar un patrón o entrar en cierta frecuencia, eh, esto aplica en absolutamente todo. La repetición de acciones, se crean hábitos, de esos hábitos se crean resultados, ¿no? Sean buenos o malos. de acuerdo. Y las afirmaciones muchas veces se les dice, hay un mantra para tu mañana, este día será lleno de abundancia. Eso no es un mantra, eso es una afirmación. Aclaremos una cosa con otra cosa. Pero esas afirmaciones, yo doy fe, y esto sí es mi opinión personal, yo no te lo puedo decir como una ley, pero yo, Carolina, Científico. que he utilizado meditaciones de afirmaciones, y yo, Carolina, que he tenido afirmaciones y que he hecho esa práctica como algo de mi vida, sí sé que funciona. Cuando tú le estás mandando en repetición a tu cerebro y a tu inconsciente y a tu consciente, estás poniendo tu atención en estas cosas en esta energía que quieres manifestar en tu vida o como encarnar en ti misma, creas el espacio para que eso sea. Si tú estás verdaderamente, haz el ejercicio un día de decir, hoy el día es una mierda, 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 y absolutamente todo lo vas a ver a través de ese filtro. Cuando tú te cuentas a ti mismo que todo lo que está pasando es a tu favor o que el universo te sorprende, no, eso es una misma mantras. El universo me manda sorpresas todo el día. Cuando ves la vida a través de esos lentes y esas afirmaciones, tienes la capacidad de literal ver la realidad desde una cosa diferente y en esa misma repetición crear esa misma energía. Entonces, parte del mismo principio de los mantras es una gran herramienta, yo lo recomiendo mucho, hacer afirmaciones, pero hacer afirmaciones sobre todo que tú creas en ellas, porque es Sí, que no vibración. se quede Entonces, vacío, pues. o sea, yo he tenido muchas mujeres que me dicen como, no, es que cada vez que yo gasto, digo, este dinero se multiplica. Y les pregunto, ¿pero en serio lo crees? No, pero si lo repito, va a ser así. No. Sí, O sea, tienes que aplicar afirmaciones en las que tú sostengas, que tú puedas sentimiento. sostener. Exacto, que tú puedas sostener desde un mundo emocional para que entonces puedas crear esos resultados. Eso es sobre las afirmaciones. Y sobre el Ruidos blancos. como ruidos blancos. Son frecuencias, a mí me encanta para dormir. O sea, como que más de mi opinión, como de que pienso, es que funcionan. O sea, al final funcionan, pues dependiendo para qué, ¿no? Para mí todas estas herramientas de sonido y frecuencias y como si te metes ya muy a investigar qué significa cada frecuencia y para qué te ayuda cada frecuencia, eh, eso está comprobado científicamente. Entonces, más allá de qué opino, es como a quien le llame la atención, es vayan y métanse a ver cómo científicamente los efectos de lo que funciona cuando tú estás escuchando este cierto sonido y esta cierta frecuencia a dónde te está llevando. Y esto lo hablamos mucho el live pasado cuando hablábamos de cómo la música está directamente relacionada con la frecuencia de las emociones. Mm. Entonces, ¿por qué a mí me ayuda el ruido blanco para dormir? Por esa relación de lo que esa frecuencia de sonido es capaz de hacer a nivel neuronal en mí y a nivel corporal, que me ayuda como a conectar con la energía del descanso. Entonces,
Está Entonces es como, buenísimo y súper invitados también los que les interese profundizar más en este tema, pues no solo las invitaciones que ya nos estaba haciendo Caro acerca de su perfil y ahorita nos contarás qué otras actividades haces, pero también si quieren preguntarnos directamente por un mensaje directo, con mucho gusto les ampliamos información sobre este tema, porque ahora que lo dices, sí, hay muchos estudios al respecto, yo he visto y he hablado con muchas personas que los han hecho, en donde no solo es como a nivel de las emociones y lo que veníamos tratando, sino a nivel de enfermedades, ¿no? Ya hoy en día hay muchos papers publicados respecto a cómo a través del sonido, literalmente, pues al final se llegas a la célula y se logra sanar realmente enfermedades, pues de forma muy poderosa. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta de los que están acá en este momento en vivo con nosotros, o sea, algo más que tú nos quieras compartir antes de cerrar nuestra última sesión de este gran tema de mm, música para sanar. no, pues nada, dejar aquí que cualquier duda o tema que quieran profundizar conmigo, doy sesiones, doy talleres presenciales y online, presenciales en la Ciudad de México y online también por Zoom, cada unos 2 o 3 meses. Entonces, yo la realidad es que me especializo en el coaching y la sanación a través de la voz y del movimiento y del cuerpo. Entonces, todo este tema del sonido para mí es como mi día a día y me fascina la gente que está curiosa con el tema. Ojalá cada vez seamos más los que nos metamos como en esta frecuencia de cómo sanar a través de herramientas un poco más nobles y también intuitivas y sagradas, ¿no? Esto no es algo que me estoy inventando yo, esto viene, lo estamos rescatando ahorita en esta generación de culturas y de siglos y siglos y siglos de antigüedad. Entonces, pues, si desde allá esto existe, pues por algo tiene que ser. Entonces, pues nada, dejar ahí como la puerta abierta para la curiosidad y que la gente se meta ahí a escucharlo. Cuéntenos también si les interesaría tener algún curso o temas más profundos dentro de nuestra plataforma, desde lo que hacemos de Grateful Mind, dándote herramientas de bienestar día a día sobre este tema. Pues estamos muy felices de escucharte y nada, como siempre, súper bienvenidos a seguir meditando con nosotros, a seguir trabajando en ti con todas estas herramientas y a seguirnos en nuestros próximos lives, que se viene un nuevo tema súper interesante también. El próximo miércoles ya les estaré contando más. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Caro. Chao, Rojita, un besito. Chao.